Bienvenidos una semana más a su cita con Enigmas de la Historia. El programa de hoy yo creo que les va a gustar, traemos un tema bastante interesante y no se pierdan en el final la historia de crímenes con Daniel Brun. Así que no les entretengo más, empezamos otro Enigmas de la Historia. Bien, pues hoy vamos a hablar de la desaparición de los príncipes de la Torre, o lo que es lo mismo, Eduardo V de Inglaterra y su hermano Ricardo. Más de 5 siglos después, su presunto homicidio sigue cubierto de sombras y se ha convertido, pues yo creo, en uno de los enigmas más intrigantes de la historia de Inglaterra. Yo no sé qué tiene la Torre de Londres, pero es un lugar que parece hecho para albergar secretos y prisioneros célebres. William Wallace, Tomás Moreau, Ana Bolena fueron huéspedes forzosos. Pero lo que les digo, no les entretengo más, les dejo con el documental de nuestro compañero de Milenario Son, Los Príncipes de la Torre. Cuando Eduardo V, de solo 12 años, y su hermano Ricardo, de 9, se mudaron a la residencia real de la Torre de Londres por orden de su tío, lo hicieron, supuestamente, porque allí estarían más salvaguardados. Ajenos a lo burlón del destino y a las conjuras, los dos niños desaparecerían para siempre a los pocos meses de llegar. El caso resucitó casi 200 años más tarde, cuando se descubrieron 2 esqueletos infantiles, cuyos huesos tenían pegados restos de terciopelo, una tela que solo los miembros de la realeza podían permitirse llevar. Durante siglos se ha asumido que estos esqueletos eran los de Eduardo y Ricardo. Sin embargo, la historia de los príncipes de la Torre todavía oculta muchos secretos y preguntas. Eduardo y Ricardo eran los hijos de Eduardo IV. Este rey fue uno de los protagonistas de la Guerra de las Dos Rosas. Un conflicto enfrentó a 2 ramas de una misma familia, los Plantagenet, por el trono de Inglaterra durante 30 años. Cuando estalló esta guerra, en 1455, el rey de Inglaterra era Enrique IV, de la Casa de Lancaster. Su principal rival era otro Eduardo, primo suyo y líder de la Casa de York. En 1461, su primo Eduardo consiguió capturarlo, lo encerró en la Torre de Londres y se apoderó de la corona. Inglaterra tenía un nuevo monarca y el trono estaba ahora en poder de la Casa de York, pero la guerra no había terminado. Los primeros años del reinado de Eduardo IV estuvieron marcados por la violencia. Era una época turbulenta, y el rey se veía obligado a pasar mucho tiempo fuera, luchando para defender su trono. Al principio, su situación no parecía muy prometedora. Eduardo había conseguido coronarse en gran parte gracias a su primo, el conde de Warwick, que en esta época era el hombre más poderoso de Inglaterra. Pero el encanto personal de Eduardo le hizo ganarse muchos amigos. En 1464, se casó con Elizabeth Woodville, una viuda joven de familia respetable, pero lo hizo en secreto, porque sabía que este matrimonio no sería del agrado de todos. Aunque Elizabeth Woodville había sido descrita como la mujer más bonita de la isla de Gran Bretaña, el entorno del rey no la veía como una candidata a la altura. Su familia no tenía títulos nobiliarios ni aliados diplomáticos, y peor aún, los Woodville eran partidarios de la Casa de Lancaster, rival de la familia del propio rey en la Guerra de las Dos Rosas. De hecho, el primer marido de Elizabeth había muerto en combate luchando por la Casa de Lancaster. Pero el principal ofendido por la decisión del rey era su mano derecha, el conde de Warwick,
Warwick quería fortalecer alianza entre la Casa de York y Francia, y pensaba conseguirlo casando a Eduardo IV con una princesa francesa. Cuando supo de la unión entre el rey y Elizabeth Woodville, se molestó tanto que empezó a conspirar contra él y en favor de la Casa de Lancaster. En cuanto Elizabeth se convirtió en reina consorte, su familia empezó a recibir favores y privilegios. Sus 2 hijos de su matrimonio anterior y sus hermanos y hermanas escalaron posiciones, bien casándose con nobles o bien introduciéndose en la corte real. No era casualidad. Al hacer que la familia de su esposa ganase poder de influencia, Eduardo estaba levantando a su alrededor un círculo de magnates que le debían lealtad. Todo esto no gustaba nada a los nobles de la Casa de York, pero lo cierto es que el matrimonio fue muy prolífico. En sus 19 años juntos, los reyes tuvieron 10 hijos e hijas, de los cuales 8 sobrevivieron a la primera infancia. En 1470, Warwick y otros partidarios de la Casa de Lancaster consiguieron liberar de la Torre de Londres a Enrique VI, el rey depuesto, y volver a coronarlo. Para salvar su vida, Eduardo se vio obligado a huir a Flandes, y lo hizo acompañado de su hermano Ricardo, que era duque de Gloucester y uno de sus apoyos más sólidos. Elizabeth y sus hijas se refugiaron en el santuario de San Pedro, un lugar situado dentro de la abadía de Westminster que ofrecía asilo a personas relevantes que estaban en peligro. Un mes después de su llegada, Elizabeth dio a luz a un niño, el futuro Eduardo V. El nuevo reinado de Enrique VI no duró mucho. A principios de 1471, Eduardo volvió del exilio y sus fuerzas derrotaron a las de Enrique, que fue encarcelado de nuevo en la Torre de Londres. Warwick, el conde que había traicionado a Eduardo, y el hijo adolescente de Enrique murieron en la batalla. En mayo de ese año, el propio Enrique también falleció. Aunque al principio se dijo que había muerto de melancolía, poco a poco empezaron a surgir rumores de que había sido asesinado por agentes de Ricardo, el hermano de Eduardo. Al morir, Enrique se extinguió la Casa de Lancaster, así que Eduardo tenía vía libre para recuperar el trono de Inglaterra para la Casa de York y reforzar su posición. Además, ahora tenía lo más importante para un rey, un heredero varón. Eduardo IV era el rey de Inglaterra de nuevo, y su hijo recibió el título de Príncipe de Gales. El príncipe se crió en el castillo de Ludlow, cerca de Gales, bajo la supervisión de su tío Lord Rivers, que era hermano de Elizabeth y la mano derecha del rey. Eduardo IV tenía un plan muy específico para preparar a su heredero. Quería que el príncipe tuviese una educación equilibrada, con tiempo para estudiar y también para jugar y disfrutar de sus perros y caballos. También quería que su hijo creciese en un hogar libre de blasfemos, matones, calumniadores, jugadores, adúlteros y palabras obscenas. 3 años después del nacimiento del príncipe Eduardo, la reina dio a luz a otro niño, Ricardo, que fue nombrado duque de York, siendo apenas un bebé. Ahora el rey tenía 2 hijos varones que asegurasen la continuidad de su linaje. El futuro parecía brillar para la casa de York. Casi 12 años después de recuperar la corona, Eduardo IV había conseguido una cierta paz y estabilidad para su país, y había amasado una gran fortuna. Pero muy pronto, la situación cambiaría radicalmente para su familia. En abril de 1483, el rey estaba planeando invadir Francia cuando de repente cayó enfermo, posiblemente de neumonía o fiebre tifoidea, y murió. Estaba a punto de cumplir 41 años. En su lecho de muerte, nombró a su hermano Ricardo regente del príncipe heredero, pero alguien quería evitarlo. En el momento de la muerte de Eduardo IV, el Consejo Real estaba formado, principalmente por miembros de la familia de la reina, los Woodville. Este consejo tenía poder para coronar al heredero inmediatamente, y así lo hizo. Esto significaba que el niño, ahora Eduardo V, era rey a todos los efectos, y no necesitaba ningún regente. Golpe de Estado. Seguramente, su familia materna hizo esto porque esperaba poder gobernar a través de él y asegurar su posición en el nuevo reinado. Los Woodville acordaron reunirse con Ricardo para explicarle la situación
e informarle de que no era necesario que ejerciese de regente para su sobrino, pero cometieron un grave error al creer que Ricardo era aliado suyo. El pequeño Eduardo V se dirigía a Londres desde el norte con su comitiva real. Con él iban Lord Rivers, su tío materno, y Lord Grey, uno de sus medio hermanos. A medio camino, Ricardo se reunió con ellos. Comieron juntos, conversaron, y ese mismo día Ricardo perpetró su golpe de estado. Primero, ordenó que Rivers y Grey fuesen arrestados y encarcelados en el norte de Inglaterra. 2 meses más tarde, serían ejecutados. Después llevó a su sobrino a Londres e hizo que el Consejo Real lo reconociese a él mismo como Lord Protector, es decir, regente. A continuación, hizo que el pequeño Eduardo se instalase en el Palacio de la Torre de Londres, en teoría para protegerlo. Y así fue como Ricardo, el tío del nuevo rey, se convirtió en jefe de Estado. La muerte de Eduardo IV dejó a la reina en una situación extremadamente vulnerable. Elizabeth no era popular en la corte real, y con Ricardo como regente, había perdido el control que tenía sobre su hijo Eduardo. En las semanas siguientes, varios miembros de su familia y otras personas de su confianza fueron detenidas y ejecutadas. La reina empezó a temer por su vida, así que volvió a refugiarse en el santuario de la abadía de Westminster, junto con sus hijas, su hijo pequeño, Ricardo, y sus sirvientes. Ahora que su hijo mayor le había sido arrebatado, Elizabeth sabía que era crucial mantener al pequeño a su lado. Como heredero potencial de la corona, Ricardo era su seguro de vida. Pero esto estaba a punto de cambiar. La hostilidad de Ricardo hacia la familia Woodville era relativamente comprensible. Él pertenecía a la casa de York y ellos habían defendido a la casa de Lancaster. Él descendía del rey Eduardo III y ellos acababan de introducirse en la nobleza. Su relación con su sobrino Eduardo V tampoco despertó suspicacias. Al contrario, Ricardo mostraba total respeto hacia él y estaba preparando su ceremonia de coronación con mucho esmero. Unas semanas antes de la coronación, ordenó que el hermano pequeño de Eduardo se instalase con él en la Torre de Londres. Esta decisión tampoco generó dudas sobre sus intenciones. Los dos niños eran jóvenes y vulnerables. Era crucial garantizar su seguridad y allí estarían protegidos. Además, era común que los reyes se alojasen en la Torre de Londres antes de su coronación, y el regente dijo que quería asegurarse de que el pequeño Ricardo asistiese a la coronación de su hermano. La que sí se alarmó fue la madre de los niños. Temiendo lo peor, Elizabeth intentó evitar que la separasen de su hijo pequeño también, pero no pudo hacer nada al respecto. En la primavera de 1483, Ricardo fue trasladado a la Torre de Londres para vivir allí con su hermano. Su madre no volvería a verlo nunca más. Todo estaba a punto para la ceremonia de coronación de Eduardo V. La fecha elegida era el 22 de junio, poco más de 2 meses después de la muerte de su padre, y Londres se preparaba para la gran ocasión. Pero iba a haber un cambio de última hora. A mediados de junio y sin previo aviso, el Parlamento declaró a los niños hijos ilegítimos de Eduardo IV. El motivo oficial de esta decisión era que, al parecer, cuando el difunto rey se casó con Elizabeth Woodville, estaba prometido en matrimonio con otra mujer, Lady Eleanor Butler. En aquella época, la promesa de matrimonio era vinculante. Por tanto, la unión entre Eduardo y Elizabeth no era válida, y todos sus hijos e hijas eran ilegítimos. Esto significaba que el siguiente en la línea de ascenso al trono era Ricardo. Ricardo reclamó públicamente su derecho a ocupar el trono de Inglaterra, y el 26 de junio lo usurpó. La coronación que estaba preparando para su sobrino era en realidad para él, y el 6 de julio su esposa Anne y él se convirtieron en los reyes de Inglaterra. Tras la coronación del nuevo rey, Ricardo III, nunca más se supo de sus sobrinos, Eduardo y Ricardo. La última referencia a ellos se encuentra en una crónica del 16 de junio de 1483, que cuenta que los niños del rey Eduardo fueron vistos disparando flechas y jugando en el jardín de la torre varias veces. Dominic Mancini,
un diplomático italiano que estaba en la corte inglesa en aquel momento, escribió que Eduardo y Ricardo fueron trasladados de la Torre del Jardín, donde vivían por orden de su tío, a la Torre Blanca, donde se solía retener a los prisioneros aristócratas. Entonces los niños se empezaron a ver cada vez menos tras los barrotes y las ventanas de la torre, hasta que simplemente desaparecieron. Los rumores de que los niños habían sido asesinados no tardaron en surgir. La mayoría apuntaban al rey Ricardo como responsable. Había invalidado el derecho de sus sobrinos a ocupar el trono de Inglaterra y se había coronado a él mismo. Mientras estuviesen vivos, serían una amenaza para él. Pero Ricardo no era el único al que le interesaba que los príncipes desapareciesen. También se dijo que Henry Stafford, segundo duque de Buckingham, había asesinado a los príncipes para asegurar su posición como mano derecha de Ricardo. Otro sospechoso era Enrique Tudor, que más tarde se convertiría en el rey Enrique VII. Su ascenso al trono no hubiese sido posible de haber sobrevivido los príncipes. La madre de Enrique Tudor, Margaret Beaufort, también podría haber tenido algo que ver. Era una mujer inteligente, tenía una red de espías y colaboradores muy eficaz, y hubiese hecho cualquier cosa por conseguir el trono para su hijo. La lista de sospechosos no acaba aquí. Los rumores de que Ricardo había hecho asesinar a sus sobrinos corrían por todo el reino, pero nadie se atrevió a acusarlo de asesinato abiertamente. Ni siquiera Elizabeth, la madre de los niños. Con el tiempo, ella y su familia se reconciliaron con Ricardo. Lo reconocieron como rey y a cambio él les permitió dejar el santuario y se encargó de su manutención. A pesar de sus sospechas, lo cierto es que Elizabeth estaba en una posición demasiado débil como para no hacer las paces con su cuñado. No tuvo más remedio que pasar página para salvar al resto de su familia. Ricardo tenía grandes planes para su reinado, pero no tuvo tiempo de implantarlos. Se presentó como un monarca reformista comprometido con la justicia, la moralidad y el buen gobierno. Pero se encontró con una oposición demasiado fuerte. Las muertes de su hijo y de su esposa debilitaron su posición todavía más. Para reforzarla, planeó casarse con su sobrina Elizabeth de York, la hermana mayor de los príncipes de la Torre. Esta idea no gustó nada a sus partidarios y sus enemigos de la casa de York, muchos de ellos exiliados en Francia, solo pensaban en derrocarlo. En 1485, su principal rival, Enrique Tudor, invadió Inglaterra con un ejército de mercenarios franceses y escoceses y aplastó al de Ricardo. El rey usurpador murió a los 32 años, defendiendo su reino con sangre. Su oponente fue coronado como Enrique VII y se casó con Elizabeth de York. La unión de Enrique, que descendía de la casa de Lancaster, y Elizabeth, que pertenecía a la casa de York, puso fin a la Guerra de las Dos Rosas y dio paso al nacimiento de la dinastía Tudor. Durante siglos, los historiadores se han preguntado cuándo decidió Ricardo usurpar el trono de Inglaterra y por qué lo hizo. ¿Estaba cegado por su ambición o realmente creía que era su deber proteger el trono de la influencia de los Woodville? Su justificación para arrebatarle la corona a su sobrino era que Eduardo y su hermano eran hijos de un matrimonio ilegal, y por tanto, él era el heredero legítimo del reino. Puede que fuese cierto que Eduardo IV estuviese prometido con Lady Eleanor Butler, pero esto nunca se pudo demostrar. Cuando Ricardo denunció el matrimonio del rey como nulo, Lady Eleanor ya había muerto. No podía corroborar la historia y no hay pruebas fiables de que fuese cierta. Curiosamente, y según la ley de la época, esto no hubiese invalidado el derecho a reinar de Eduardo V necesariamente. En general, los historiadores ven muy probable que la excusa del matrimonio nulo del rey fuese simplemente una invención de Ricardo para justificar su usurpación del trono. La propaganda difundida por los enemigos de Ricardo III lo describió como un asesino de niños inocentes al estilo de Herodes. Un tirano incestuoso dispuesto a utilizar a su propia sobrina para mantenerse en el poder. La obra titulada Historia de Ricardo III, que escribió Tomás Moro a petición de Enrique VIII, afirmaba que Ricardo había ordenado a dos sirvientes suyos
asesinar a los niños mientras dormían. Pero justamente porque este libro se publicó para validar la versión Tudor de la historia, debemos ser prudentes antes de calificarla como verídica. Además, se escribió unos 35 años después de la desaparición de los niños. Shakespeare también retrató a Ricardo como un villano en su obra Ricardo III, pero no debemos olvidar que Shakespeare escribía para complacer a la reina Isabel I, nieta de Enrique Tudor, el gran enemigo final de Ricardo III. Por otro lado, los defensores de Ricardo se recrearon en sus virtudes, presentándolo como un buen marido, un cristiano devoto, un súbdito leal y un rey comprometido con el buen gobierno. Pero ¿quién era Ricardo III realmente? La respuesta está en un punto medio del camino, trazado entre unos y otros. Según los historiadores, Ricardo poseía las cualidades que se esperaban de un rey medieval. Era valiente, generoso, buen líder militar y administrador competente. Era un rey eficiente, y para eso tenía que ser carismático, elocuente, persuasivo, ególatra, interesado y, si era necesario, despiadado. Pero Ricardo reinó en una época convulsa y no calculó bien sus propias posibilidades. Por más que fuese un rey capaz, lo cierto es que usurpó el trono a su sobrino cuando éste era demasiado joven para luchar por él. Y por más que desease ser un buen gobernante para sus súbditos, se hizo con la corona de Inglaterra a base de anteponer su propio interés al de todos los demás. En cuanto a los niños, es indiscutible que Ricardo los tenía bajo su poder, que decidió ocultar su destino, fuese cual fuese, y que su desaparición le benefició. Sus defensores han argumentado que, si los niños eran ilegítimos, él no tenía motivos para matarlos, porque no suponían una amenaza para él. Pero la jugada del matrimonio nulo ya era dudosa cuando Ricardo la utilizó. Y está claro que los príncipes se volverían más peligrosos con los años. Pasarían de ser utilizados en intrigas a ser intrigantes ellos mismos. Es razonable que Ricardo pensase que, como tantos otros antes que ellos, sus sobrinos tenían que ser eliminados. En 1674, el rey Carlos II ordenó la demolición de parte del Palacio Real de la Torre de Londres. Fue entonces cuando aparecieron los esqueletos. Bajo la base de una escalera, a unos 3 metros bajo tierra, los obreros que trabajaban allí encontraron un baúl de madera. El baúl contenía unos huesos que, por su tamaño, se creyó que eran de 2 niños. Los esqueletos se exhibieron durante los 4 años siguientes y se convirtieron en una especie de reclamo turístico, hasta que el rey ordenó su sepultura en la abadía de Westminster. En 1933 fueron reexaminados mediante técnicas forenses. Las pruebas dictaminaron que efectivamente pertenecían a 2 personas de entre 10 y 12 años. Curiosamente, los huesos del propio Ricardo III se encontraron siglos después de su muerte. Su lugar de sepultura era un misterio. Solo se sabía la zona aproximada donde había caído en la batalla y que lo habían enterrado con poca ceremonia. En 2012, un grupo de arqueólogos que excavaba en un aparcamiento de Leicester, en Inglaterra, encontró un esqueleto con señales de herida mortal y escoliosis, un problema que Ricardo sufría. Las pruebas forenses identificaron el esqueleto como el de Ricardo III. Este estudio, con técnicas muy avanzadas, puso en duda el análisis de los presuntos restos de los niños, hecho en 1933, que ni siquiera pudo determinar el género de los cuerpos o la época de la que datan. Luego decimos de Juego de Tronos, pero la realidad es siempre más fascinante y más caótica. Los esqueletos encontrados en la torre apoyan la versión de la historia que apunta a que Eduardo y Ricardo fueron asesinados. Pero lo cierto es que las pruebas que tenemos no son suficientes como para cerrar el caso. ¿Y si los esqueletos son de niñas? ¿Y si son de un periodo más reciente? Pues en definitiva, ¿y si después de todo lo que hemos barajado, pues no son los esqueletos de ellos? El misterio de los príncipes de la Torre recobró protagonismo tras el hallazgo de los restos de Ricardo III en el año 2012. Varias organizaciones han intentado esclarecerlo, sin éxito alguno, la verdad. Documentos desclasificados en los últimos años revelan que la Iglesia anglicana ha recibido numerosas peticiones de examinar los supuestos esqueletos de los príncipes de la Torre
con técnicas de análisis de ADN actuales. Estas pruebas podrían identificarlos, igual que identificaron a su tío Ricardo, los restos de su tío Ricardo, y quizá así poder resolver el enigma. Pero las autoridades eclesiásticas británicas se resisten a conceder este permiso. Con el apoyo de la reina Isabel y varios ministros, la Iglesia anglicana siempre ha rechazado estas peticiones, argumentando que sentarían un precedente que podría dar lugar a múltiples desenterramientos de miembros de la realeza. Así que de momento nos quedamos con el secreto y el enigma. La editorial Esqueleto Negro nos trae estos 4 fantásticos autores, que son de estos 3 libros que veis aquí, más el que está aquí detrás mía en la pantalla. Y yo os recomiendo que no os perdáis ninguno de los programas, porque la verdad que las entrevistas han quedado muy chulas. Y por supuesto que entréis en la web de Esqueleto Negro y echéis un vistazo, que aparte de estos 4 libros tienen un catálogo súper extenso. Esqueleto Negro, y aquí os dejo las portadas de estos 4 libros. Bueno, pues para terminar el Enigmas de la Historia de esta semana nos acompaña nuestro compañero Daniel Brun. Muy buenas, Bienvenido, Roberto. Daniel, con tus crímenes de la historia. Encantado de estar aquí, como siempre. Un placer, ya vamos a terminar contigo. Ya ha sido bastante denso el programa con el tema este de los príncipes de la torre y no nos traes algo que sea menos denso, ¿no? Bueno, hoy vengo musical. Ah, bueno. Hoy voy a hablar de música, de un género en concreto. Estamos hablando de los años 80. Muchos dicen que la mejor música salió en aquella época. Bueno. Grandes éxitos, ¿no? Tuvo bastante relevancia. Fue muy comercial, fue muy comercial. Bueno, pero lo de hoy no va a ser comercial. No, hoy nos vamos a tirar hacia el underground de la música, vamos a ir a un subgénero de un género que tampoco es que fuera el más famoso, pese a que tenía sus representantes, como puede ser el hard rock, el heavy metal, sí. Pero vamos a ir quizá a una de sus vertientes más oscuras. Nos vamos a ir a 1984 y vamos a empezar a hablar de black metal. Ahí en nada. ¿Qué es el black metal para el profano? El black metal para el profano hay que decir que es una música más dura que el heavy, con una producción de lo-fi, no hay una producción grande, incluso si se puede grabar todos los instrumentos a la vez. O sea, crudeza pura y dura. Exactamente, voces tanto guturales como agudas, en plan chillido, sí. Baterías infernales, temática oscura, temática sobre el demonio, temática sobre la brujería. Y bueno, luego ese estilo se iría puliendo, hoy lo iremos viendo, puliendo hacia temas de imperios, temas de paganismo, sí. Y temas de recuperación de identidad nacionalista. O sea, puede sonar sí. un poco raro, pero para explicarlo así sí, en grandes dosis. Hay que decir que uno de los mayores representantes fueron Mayhem, que fue una banda que, bueno, se forma en 1984. Teníamos a su guitarrista Euronymous, teníamos a Necrobatcher en el bajo y teníamos a Mannheim a la batería. Pero hay que decir que, bueno, ellos siempre desde el lado underground, desde Noruega, pequeños conciertos, era un movimiento que se estaba pues empezando a fraguar. No a un nivel súper famoso, pero sí, pues poquito a poco. Sí, pero era un público minorista, pero muy fiel, ¿no? Estaba surgiendo una subcultura bastante grande. 1988, entonces viene Death, que es su cantante, el cual pues aporta algo más al grupo. Ya no solamente hablamos del mal, ya no solamente hablamos de oscuridad, ya no solamente hablamos del demonio, sino que también pues es una persona que tiene una adoración especial por la muerte. Estamos hablando de alguien que se corta en los conciertos, alguien que se viste como se viste con una ropa que enterraba para que cuando los conciertos se la pusiera o tuviera olor a muerto, tuviera un mal olor, porque lo que tenía él era completamente pues un culto hacia la muerte. Esta identidad hizo que, pese a no ser de grandes discográficas, un trabajo de grandes discográficas, pues los Mayhem poco a poco, con ese maqueteo, con ese
movimiento fueran entrando en lo que son pues, los pequeños corpúsculos de death metal, de black metal de Noruega, e incluso a tener una buena fama. Con esto el problema es que empieza también un poco el salirse ya del personaje o meterse más en el personaje. Sí, las idas de olla, ¿no? Y ya no estamos hablando solamente de esa automutilación, no estamos hablando ya tampoco incluso de ciertos crímenes que hacen, sino que ya estamos hablando de la profanación de tumbas y estamos hablando también de la quema de iglesias. Todo para mostrar pues un rechazo a la cultura cristiana, un rechazo a esa cultura que según ellos pues había tapado sus grandes dioses, había tapado sus grandes conquistadores, sus grandes guerreros, puesto que ellos apostaban un poquito más por lo que era el tema nórdico, ¿no? Ese tema vikingo, ese tema nórdico. Y bueno, digamos que todo esto se puede llevar así, vemos un grupo de fans, un grupo de... Pero vamos a llegar a Death, al cantante, que en cierto día, pues, alguien tan adorador de la muerte, pues no podía acabar de otra manera. A viejo no iba a llegar, ¿no? Y desde 1900, si no me equivoco, 88, o sí, no, bueno, miento, en 1991, decide suicidarse. Él vivía en medio de la montaña, típico bosque negro de estos de sombrío, oculto, sin luz. Y él vivía ahí y el caso es que decidió suicidarse. Madre de Dios. Dejémoslo ahí. ¿Cómo se puede alimentar más el morbo de esto? Pues Euronymous, que vivía con él, empieza a hacerse unas fotos con el cadáver, empieza a recolectar trozos del cráneo que han saltado por ahí. ¿Se pegó un tiro? Sí, se pegó un tiro y empieza a recolectar esos trozos de cráneo. Y bueno, siempre se ha dicho, no sé hasta qué punto es verdad, yo no la he visto, pero sí se decía que la maqueta que habían sacado en Japón era Euronymous con Death, con la cabeza completamente abierta, con la cabeza volada, que es con lo que sacaron mal que no había redes. La maqueta, justo estamos hablando de una época sin redes, estamos hablando de una época en las que tiene que entender la gente que este tipo de discos, cuando encima, si ya los discos de una discográfica eran bastante difíciles de pasar de mano en mano, acuérdate que no se meta con nosotros Ramoncín, ¿no? Pero cuando yo te daba una cinta de 90 y te decía, bueno, me grabas el disco y lo que sobre me metes las canciones que tú quieras. Esto se llevaba un poco así. Esto era una cosa que iba de mano en mano. Hasta el punto que Euronymous abre una tienda exclusiva que se llama El Bets, abre una tienda exclusiva de black metal. Solo dedicada al black metal, al death metal y a música un poco satánica. Y esto ya les vale al mismo tiempo para que se convierta en el salón del inner cycle, ¿no? Del círculo interno, como se llama, a todas esas bandas de black metal, todos esos aficionados del black metal, que al final se van convirtiendo en algo más grande, algo más grande, algo más grande. Incluso habiendo enfrentamientos entre ellos, se empiezan a meter ya no solamente las ideas satánicas y de identidad, se empiezan a meter también el racismo, la homofobia, se empieza a meter... Claro, no le faltaba detalle, ¿no? No, el neofascismo, o sea, Sí. Además, para ellos, fíjate, dudo yo que ellos comprendieran mucho lo que era el nazismo en ese momento y el cómo estaba visto. Estábamos hablando de que ha caído el muro de Berlín hace 4 días y el nazismo estaba completamente mal visto, pero para ellos era un símbolo de rebeldía. Sí, sobre todo yo creo que sería más eso, llamar la atención real que un sentimiento real. Era un sentimiento completamente de rebeldía. Y entonces en ese inner cycle pues creció tanto, a lo tonto, que empiezan a aflorar los egos, empiezan a aflorar las personalidades, empiezan a ser grupos cada vez más grandes y a ser más preocupantes los atentados que hacen, porque vamos a decir que por desgracia se queman iglesias, y no cualquier iglesia, se empiezan a quemar iglesias de 1125, se empiezan de la Edad Media, una de las pocas iglesias creadas en madera negra,
se empieza a hacer auténticos atentados al arte. Esto realmente pues despierta en una época como son los 90, que en los 90 había un gran miedo al tema del satanismo, Sí, aunque no bastante, lo creamos. sí, que, no, y estaba como muy de moda todo ese rollo. Sí. Veíamos asesinos seriales satánicos, Sí. las películas todas eran satánicas o tenían que Sí. ver con un thriller sobrenatural. Sí. Pues esto llama mucho la atención y pone a las autoridades en bastante, vamos, le pone bastante alerta. Así que bueno, ellos actuaban, lo que pasa que bueno, siendo chavales, siendo lo que eran, Sí. pues no se actúa. El problema ya viene cuando dos de las personas, Bart Vikernes y Euronymous, el llamado Euronymous, empiezan un poco a tener una figura mesiánica. Empiezan a recolectar esos egos, empiezan a creerse gente súper importante. Empieza a creerse gente súper importante, gente que realmente son como mesías, se ven como Sí. verdaderos brujos o verdaderos líderes. Que de se le una va la secta. pinza del todo, vamos. Se les iba a pinza del todo. Y aquí empezaron los enfrentamientos entre ellos. La tienda de black metal estaba muy bien, era muy bonita, nos servía a todos de sitio donde meternos, pero no vendía, no daba nada de dinero. De hecho, se dice que tanto Vikernes como Euronymous hubo ahí una de las razones por las que ahora el crimen que voy a contar ocurrió, es por un préstamo de dinero para salvar un poco la tienda. Y hay que decir que, bueno, que llega la fatídica noche del 10 de agosto de Sí, al final 1993. eran más materialistas que otra cosa, como todos, ¿no? Vikernes se hace 500 kilómetros solamente para ir a apuñalar a Euronymous, a apuñalarle y directamente pues matar a uno de los grandes referentes del black metal. Vikernes es encarcelado. No pasa nada porque antes de ser encarcelado ya él sacó su propio disco. Hay que decir que este señor luego empieza a actuar él mismo como Burzum, empieza a meter música folk pagano, noruego, con un teclado. Vaya batiburrillo, ¿no? Sí, y desde la cárcel, de hecho, él siguió escribiendo, escribiendo sus canciones. No, y vendería. Sí, a mí me gusta más Burzum que Mayhem, también te lo digo. A mí me gusta, me parece algo curioso. También date cuenta que, bueno, cuando estás en esa época escuchando esa música, tienes 14, 15 años, es el disco de alguien que está en la cárcel, claro. ¿No? Era un poco el... Bueno, a mí me gusta la música de Manson. De Manson, por ejemplo, de Charles Manson, no de Marilyn Manson. Exactamente. De Charles Manson. Es un poco el mismo, el mismo ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esto luego ya el black metal, esta música se alimentó. Hablamos de estos como los más famosos o los más... Claro, pero esto retroalimenta un movimiento al final, porque es una, digamos, una declaración de principios toda esta movida, ¿no? Sí, aunque fuera por pasta. Más de 20 puñaladas creo que me has puesto, ¿no? Sí, bueno, sí, fueron más de 20 puñaladas porque además fue en persecución, le iba dando... El otro iba huyendo y bueno, como no se quedaba quieto, pues... No ayudaba, ¿no? No ayudaba, pues el caso es que también... también gente que no se quiere morir, es que de verdad. También le mató. Con lo que le gustaba la muerte, fíjate. Claro, le mató. Y bueno, pues ahí quedó Mayhem como uno de los grupos más malditos, por así decirlo, con un suicidio. Luego entró otro vocalista, hay que decir que entró otro vocalista que también tuvo un intento de suicidio, o sea que... Sí. Pero ya este grupo no volvió a ser lo mismo. Luego han salido otros grupos, incluso entre este círculo interno, igual que te decía que hay grupos de black metal de ultraderecha. Yo he llegado a escuchar grupos de ultraizquierda, ¿no? Y colaborar en un mismo disco que luego las cosas terminaban fuera, ¿no? Era distinto. Vaya fantasía. Claro, entonces ahí ha habido un punto en el que a ver quién era más oscuro, joder, me viene así a la cabeza el cantante de Emperor, otro grupo también alemán, el cual, pues bueno, también acabó en prisión, pues por apuñalar 14 veces a un tío, murió. Me suena también el cantante de Gorgoroth,
que primero fue por apuñalar a un homosexual, segundo fue por violación. Entonces, o sea, Vaya pájaros, ¿eh? creo que en estos grupos hay luego el black metal comercial, que son chavales que les gusta la al música, final es otra historia. que no hacen ningún daño, pero hay que decirlo que en la parte de Noruega, Finlandia... Al final la oscuridad siempre vende Claro. una generación tras otra. Y es verdad que hay gente muy chunga, gente muy dura o gente muy... Pero bueno, se ha convertido en un estilo que ahora ya, por suerte, se ha quitado ese... Claro, esta gente ya son sesentones, serán en Sí. su mayoría, o sea, los que queden vivos, claro, que quedarán bastantes además, porque Sí. bueno, si algo de dinero hicieron, Hombre, tendrán una vida acomodada. Mick Ernst, el que apuñaló a Euronymous, a día de hoy está alejado del black metal. Sí, a ver, al No final. sé qué es peor. Está alejado del black metal, reside en Francia, es youtuber, Ah, te enseña cómo disparar un arma, sí, que nunca sabes cuándo te va a hacer te falta enseña saberlo, claro. su filosofía y sus ideas, por supuesto, sus ideas Sí, extremistas. políticas extremistas y te enseña unas cuantas cositas que sí, claro, hay gente que digamos que es, Y ese es peligrosa. el legado que dejan a las siguientes generaciones, ¿no? sí, por suerte ya se ha convertido en más una apariencia, ya se ha convertido más en un juego, simplemente como puede ser los Kiss o como puede ser. Sí. Y por suerte los chavales, dentro de que les guste el black metal, porque oye, yo voy a contarte un secreto, Robert, y lo voy a decir aquí. Cuenta. Yo a los 16 años yo estaba cantando en un grupo de black metal. No me digas. No quemé nada, ¿eh? No quemas A de lo mejor un iglesias. peluche de Peppa Pig o algo de eso, pero eso ya eso es distinto. Eso ha prescrito ya. Eso es distinto, ¿no? Porque tiene también su encanto. A ver, tiene su atractivo y porque al final todo esto se vuelve una marca de marketing, nunca mejor dicho. Totalmente. Es una pegatina de moda, una camiseta, un modo de vida para ser un rebelde y Claro. no tiene nada que ver con la realidad del principio del Y era el movimiento. marketing. Mira, yo me acuerdo también de un grupo que a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Brujería se llamaban directamente. Era un grupo mexicano que se presentaban como narcosatánicos. Ostras, Pedrín. ¿Con qué pegaron el pelotazo? Pues pegaron el pelotazo con un disco que se llama Matando Güeros, en el cual la portada venía censurada. Ah. Tú cuando abrías el disco, si querías Sí. darle la vuelta a la portada, le podías dar la vuelta a la portada, porque era una mano, además en un acta policial, Sí. una mano levantando una cabeza de las vías, que había sido Hombre, cercenada. si quieres vender, no hay nada mejor que poner un Eso, censoide de un censurado. eso tú como joven, aunque no lo creas, es como música Sí, prohibida. sí, sí, música. claro. Tengo ese disco en original, o sea, solamente tengo Solo ese por disco. eso. Solo Sí. por eso. Entonces quiero decir que también iba, pues, la era pre-internet, funcionaba con Sí. el boca a boca y con los artículos de prensa, y no tanto con lo visual de un vídeo o lo Claro. visual que se ve Y, ahora y no sé en qué Internet. tendería más al aumento, a la exageración de las cosas, si antes o ahora, las redes sociales o el boca a boca. No sé qué era peor, ¿eh? Yo no sé si es el teléfono estropeado, pero como ahora también luego se puede trucar las cosas Ahora y puedes damos inventar por lo que quieras. verídicos, que a mí muchas veces el problema que tenemos es que si sale en internet es verídico. Es verdad. Antes todavía te lo contaban y dices, no puede ser, macho. Ahora, como ha salido en internet Claro, si sale y te en lo han puesto internet- como una ultra noticia de darle al clic, aunque luego sea mentira. Claro, ¿no? claro. Pues Pues luego, ahí es donde corremos el cuando peligro. terminemos el programa, vamos a poner que hemos sido el programa más visto de toda la semana en toda España. Claro. Y como ya sale en internet, a ver si es verdad. Exactamente. Muy bien, Daniel, pues es súper interesante, la verdad. A ver, yo sabía que había mucho flipado detrás de todo esto, pero no sabía que llegaban a matar gente. Sí, y cosas entre de ellos, esas. esto también funciona como mafias, beefs que tienen ciertos grupos con otros. Luego al final que te da, ¿cómo se dice? Te da reputación, ¿no? Ese tipo de historias. Digo, hostia, está matado, está en la cárcel. Es un poco, si te das cuenta, no dista mucho del movimiento de rap, que si quieres también podemos Sí, algún sí, día es que traer estaba pensando en ello ahora mismo, los te lo juro. movimientos del rap, de Sí, Biggie, ese rollo gángster, Claro. esa historia, tío. de lo que pasó con Biggie, lo que ha pasado Sí. con ciertos raperos,
que oye, que pues al final ha habido ahí también un crimen de por medio. Hombre, a ver, siempre va a haber juventud no inadaptada, porque a este mundo yo no sé quién se adapta, la verdad, 100%. No inadaptada, pero siempre va a haber gente insatisfecha que va a buscar algo más. Y son pasto fácil de todo esto. Acuérdate que nos contaba Antonio en los duelos, Sí. que ya sé incluso los escritores que nosotros tenemos como Sí, poetas, no, pues no, se batían no, no. en duelo también se batían y tenían en duelo sus y beefs. también eran chungos. También eran chungos, como Sí, dicen cuidado, cuidadito. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias. tío, Muchísimas por venir. gracias a ti. Y nada, nos vemos muy prontito. Y a ustedes, nada, agradecerles una semana más que estén con nosotros, que se metan en nuestras historias, en nuestras investigaciones y decirles que en una semanita nos vemos otra vez con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados, ¿vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz.